Muchachos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Arte es tu Poder, el episodio número 3 de la temporada número 3, y estoy muy feliz porque vamos a tener una invitada de lujo. Es Raima, la caricaturista, increíble, comunicadora, activista, así que no se lo pierdan. Si estás desde YouTube, por favor, dale like, suscríbete, y si estás de Facebook, por favor, dale like, y así, mira, eso se va expandiendo la voz. Así que no, quédate. Bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Arte es tu Poder. La verdad es que me siento súper contenta de la invitada de hoy. Es una invitada de lujo que me tomo el atrevimiento de decir que soy muy fan. Gracias a la vida, siempre me han tocado entrevistar personas las que soy, la verdad que soy muy fan. Y no es la excepción. Yo creo que todos los que somos activistas, tenemos a esta persona como un referente, como una referente, y al menos yo, en mi campo de las artes plásticas, lo tengo como una referente muy clara, y si no se me cae, si no se nos cae la cédula mutuamente, desde que tengo uso de razón, soy muy fan de su trabajo y la vengo siguiendo. Así que para mí es un honor presentar a esta persona que no necesita demasiada presentación, pero para mí es un placer enorme presentar a Raima. Bienvenida, de verdad, qué gusto tenerte acá. Oye, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que tanto al equipo, a la gente de Sin Mordaza y bueno, a tu persona por darme esta oportunidad y bueno, por tus palabras bonitas de presentación. Gracias por esta privilegio pues de seguir mi trabajo. Y a ti sí te creo que has seguido mi trabajo desde chiquita, porque la otra vez me tocó una señora de 70 años que me dijo, ay, me encanta tu trabajo, yo te sigo desde chiquita, y le dije, no, la verdad es que no te creo mucho, pero vaya, aquí estás haciendo trampa. A mí no me mientas. Qué Sí. risa eso. No, sí, yo soy muy fan y es muy chévere porque al menos uno como activista, uno como artista plástico, como persona que está consciente de los derechos humanos y uno quiere hacerlos cumplir, ¿no? Para mí eres una referente. Entonces, esta conexión es muy bonita y de verdad, de nuevo, gracias. Bueno, es una responsabilidad y es un honor ser parte de los referentes de las nuevas generaciones. Yo creo que creo en eso y lo respeto muchísimo. eh, bueno, para ver si nos podemos conectar y ustedes puedan pasar a la palestra pronto. Wow, qué responsabilidad. Y bueno, también poniendo un poquito en contexto a la gente, que no creo que haya que poner demasiado en contexto, pero igual para poner en contexto, tú eres una caricaturista, dibujante, pero también eres periodista, egresada de la Universidad Central, tienes un recorrido espectacular. Así que nada, me gustaría conocer un poquito más de tu mano, de tu boca. ¿Cómo te defines? ¿Cómo es tu trabajo? Cuéntanos un poquito. Bueno, una pregunta bastante amplia. Claro, mi trabajo es muy conocido por el tema Venezuela, el tema político, haber estado 19 años en la redacción de un periódico haciendo un dibujo editorial diario, pues me dio esa plataforma que para mí, bueno, fue muy importante y lo sigue siendo, porque mis lectores generacionalmente me siguen y de una forma u otra, después que yo salgo del diario, se vinieron conmigo hacia las redes sociales, lo cual agradezco mucho y trato de fomentar mi trabajo, de seguir haciendo pues mis denuncias, mis dibujos, mis caricaturas, mis cartones, como los llaman en México, mis monos, este, con la misma línea, el mismo interés de velar pues, el acontecimiento actual, las cosas que suceden. Tengo esa ventaja, digamos, de poder estar en un tiempo donde Internet
es una plataforma que nos ayuda a que el trabajo pueda llegar de una forma masiva, ¿no? Y muy rápida. Hay gente que seguramente se preguntará que, bueno, pero si tú estudiaste esto, ¿por qué terminaste haciendo, por qué estás haciendo esto? Para mí, la verdad es que no es descabellado, porque yo siento que tú eres periodista en la parte de ilustración, para mí. Pero, ¿cómo surge esta conexión, esta pasión por la gráfica, por la caricatura? ¿Cómo fue para ti? Bueno, yo creo que todo suma, ¿no? Digamos, uno puede estudiar cosas o quizás puedes acercarte a ciertas temáticas de estudio o búsquedas y ir sumando posibilidades en tu vida, ¿no? En eso soy muy al estilo, creo mucho en la línea del gran maestro Leonardo da Vinci, que era un tipo Aquí lo tengo. genial, bueno, fíjate, polifacético en todo lo que hacía, ¿no? Y curioso de buscar siempre prepararse bueno, para todo lo que hizo, ¿no? Todos los aportes históricos, los inventos, las pinturas, eh, una genialidad general, ¿no? Entonces, creo que más bien cuando nos limitamos a decir, bueno, yo estudié periodismo para ser periodista, mm, bueno, quizás no te toca ser periodista, quizás puedes desarrollarte en otras áreas más interesantes o que te complementen. Hay muchos periodistas que eh, han complementado la carrera con muchas otras cosas. Y digamos que pensar así me gusta, ¿no? Me gusta que uno todo lo que va absorbiendo lo pueda procesar y tenerlo ahí como una parte de amplitud y de nutrición para el trabajo que hacemos. Y en mi caso, pues bueno, yo pude tener la suerte, el privilegio de mezclar el dibujo, que era lo que a mí siempre me gustó desde pequeña, dibujar, pintar mi mundo, eh, con lo que estudié, digamos, en mis estudios formales y lo que estudié básicamente en la universidad, que fue periodismo, comunicación social, tratando de ampliar mi forma de comunicación. Poder juntar estas dos pasiones, o sea, digamos, el periodismo con el dibujo fue un gran hallazgo para mí y algo que me impulsó muchísimo a seguir adelante con todo lo que yo quería hacer, ¿no? Y poder entrar en una redacción de un diario a probar qué tal eficiente podía ser mi dibujo, ¿no? Igual tocaste un punto súper importante porque yo creo que la gente también cuando se encasilla se limita muchísimo. Yo creo que nosotros no solamente como artistas, sino como seres humanos, la idea es no romper, sino ampliar esos marcos de referencia. Mientras nosotros más, bueno, soy periodista, pero soy ilustradora, pero soy comunicadora. Entonces, ese montón de cosas, ese conglomerado, yo creo que es lo que hace la diferencia. Porque imagínense, bueno, yo soy ingeniero y me quedo aquí encasillado en ser ingeniero y listo, no me muevo de acá. En cambio, está Raima y agarra y bueno, yo estudié esto, pero cuando estaba chiquita, a mí me agarraron y me dejaron una pared para mí solita, me pusieron a coger esa pared y esa era mi pared para dibujar, pero también yo agarré y eso y también tenía mi vena de investigar, de periodista, de seguir. Entonces yo creo que esa es la idea y yo creo que esa es la ricura, lo sabroso de la vida, ¿no? Mantenerse como un estudiante. Sí, absoluto. Y fíjate tú que esa pared que me regaló mi madre para que yo la dibujara, pues la sigo dibujando todos los días porque resultó ser una pared infinita y eso me parece fantástico, que uno pueda entrar en un proceso constante bueno, de preparación, de buscar, de aprender, de enseñar, de poderse nutrir con las cosas que realmente te llaman la atención y que tú sientes que van acorde a tu entorno, ¿no? Tal cual, tal cual. Y esa pared la sigues manteniendo así te hayas mudado. No, mentira.
No, ya es una pared imaginaria, me refiero a la metáfora de la pared, Claro, sí. todo como un oficio, que fue lo que realmente me regaló mi madre, la posibilidad de mirar un talento y poderlo desarrollar. Y se nota que desde muy pequeña nunca te limitaron, porque yo siento que también dentro de la rama artística o de nosotros que somos como los que van por otro lado, ¿no? Los outsiders, los humanistas, puede que hasta puedan coartar, ¿no? La posibilidad de, mira, el arte no da, nunca te pasó. En realidad no, siempre hemos tenido, yo conozco mucha gente creativa y mucha gente del arte y siempre discutimos lo mismo, pues obviamente no son carreras bien vistas porque quizás no están acordemente relacionadas con el retorno del dinero y con poderse mantener. Tú dices, bueno, ser caricaturista, ajá, pero ¿de qué vas a vivir, no? Y todas estas cosas preocupan mucho a las nuevas generaciones y los entiendo, porque en la época de nosotros tú tenías que entrar a un periódico para poder expresar tu trabajo y que se pudiera conocer. Ahora me parece que hay muchas plataformas y posibilidades que ayudan a que los nuevos talentos pues salgan y puedan exponerse, ¿no? En la palestra, sobre todo virtual y en la web. No necesitas tener una estructura como antes y eso es liberador. Sí, yo siento que el tema también de las redes sociales ha mejorado muchísimo o ha roto barreras, porque a mí me gusta llamarle a las redes como una galería ambulante. Antes eso era imposible, pero yo siento que ahora con la facilidad de las redes, como que, bueno, sabes, conectas con la gente que conecta contigo y a la larga es como, somos un reflejo. Entonces, la gente que nos sigue, o sea, es porque en algo conectamos. Entonces, me parece súper chévere. Y ahorita lo mencionaste después de que te fuiste, ¿no? Del diario. Esa gente, bueno, ese montón de gente, vénganse conmigo a las redes. Te pasó eso, ¿no? Sí, y bueno, y fíjate, ahorita tú y yo estamos hablando aquí, no sabemos el alcance que puede tener esto. Quizás alguien nos puede ver desde Islandia, desde cualquier parte del mundo, eh, puede opinar, puede contactarnos, o sea, algo que quizás en otros tiempos hubiera sido inimaginable, ¿no? Había que mandar un fax, una cosa, una carta que llegaba en 30 días y que no, bueno, pero esa entrevista ya fue, ya salió en la televisión. No, sí, ya más bien la inmediatez es una cosa que ya ha quitado el sentido mucho a la prensa diaria, porque tú dices, bueno, pero ¿quién va a comprar un periódico para el día siguiente? Si ya todo se supo antes, ¿no? Entonces hay como una Claro. reacción con todo lo que se ha movido, el tema de las redes sociales y bueno, y la inmediatez de la noticia, ¿no? Tal cual, y nosotros ahora somos como una generación la generación de la inmediatez. O sea, las noticias y casi todo tiene una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad es nada, es horas. Entonces, eso es bien complejo. Pero te quería preguntar también, ¿cómo fue esa experiencia de esos 19 años que estuviste en la prensa física? ¿Cómo fue eso? Bueno, imagínate, tú que estás en Argentina y ese señor llamado Gardel que decía que 20 años no es nada, pues sí, es bastante. Es un Y montón. eh, que bueno, que fue una gran escuela para mí, que aprender sobre el diarismo, hacer diarismo es de verdad fuerte y rudo, porque te confrontas con muchos cambios y sobre todo una Venezuela que cuando yo empecé con eso, con ese dibujo editorial, estaba entrando el gobierno de Chávez en el 99, entonces, claro, fue todo un proceso degenerativo de desarticulación de la República, de destrucción de la democracia, donde los medios fueron coartados,
de una manera muy terrible y prolongada. Claro. Y bueno, y lo que es hoy, pues un país en dictadura con muchísimos problemas que sufre el venezolano que está allá eh, por muchos aspectos, ¿no? Fue para mí un tiempo difícil, muy de mucha responsabilidad también, porque dibujar una caricatura diaria sobre algo tan importante, pues bueno, fue duro, fue rudo. Yo espero que las nuevas generaciones puedan dibujar la reconstrucción de la República en libertad en algún momento y que puedan dibujar también la reconstrucción del tejido social en Venezuela y la reestructuración quizás de todo este aprendizaje que ha sido tan duro y tan triste para muchas familias venezolanas. Y ha sido un proceso muy difícil, la verdad. Pero yo siento que en esos 19 años pudiste, me gusta llamarla de esta manera, surfear todas las vicisitudes que pasamos, ¿no? Como nación. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue para ti estar como surfeando ese gobierno tan difícil, que censuraba? ¿Cómo fue surfearlo desde adentro? Porque una cosa es, por ejemplo, estar fuera y bueno, por allí puede que sea más sencillo, pero estabas adentro. ¿Cómo fue eso? Bueno, el humor es una gran herramienta, el humor es inteligente y busca las ideas de cómo decir las cosas quizás de una forma que no sea tan obvia, ¿no? Ni tan evidente. Eh, Poder hacer humor en un tiempo tan complicado, tan estructurado de conflicto y dentro de un país polarizado fuertemente o quebrado en dos, como lo fue Venezuela, es difícil y es un compromiso. Y también, eh, bueno, eh, muy duro para muchas veces para las personas que no están de acuerdo con las propuestas de la caricatura o el dibujo y te atacan, ¿no? Entonces, ahí sucede todo este tema que estamos viviendo ahora también en la actualidad, porque ahora, aparte de la dictadura, también tenemos en contra las políticas de la cancelación que se vive en Internet, que entonces si pones algo sobre un tema, te caen encima, te atacan, no sabes si son robots o si son personas que de verdad se suman a esta especie de lapidación virtual, pero es un modus operandi que se está manejando en la actualidad muchísimo por las redes y que bueno, que genera censura, que genera quizás que mucha gente se cuarte para decir las cosas. Es una limitante a la libertad de expresión y yo creo que es un punto de honor para revisar qué es lo que está pasando con esto en las redes sociales, en la política de la cancelación. Ok, ok. ¿Y crees que también dentro de tu trabajo no te han entendido? O sea, hablo de la dictadura y hablo también en las redes sociales. Puede que no te hayan entendido, puede que, no sé, ¿qué piensas que puede ser esto? Bueno, yo creo que hay de todo un poco. Igual, como te digo, la caricatura es un espacio de encuentro, tampoco es un veredicto que uno da para que todo el mundo esté de acuerdo. Todo lo contrario, yo creo en la pluralidad y creo que la gente puede estar no de acuerdo. Es más, me encanta cuando no están de acuerdo porque eso ni nos hace enemigos ni nos hace ser personas distantes. Todo lo contrario, lo más normal es que uno no esté de acuerdo con los demás o que con algunos sí, con otros no. Eh, pero eso no debería generar un problema y mucho menos insultos, ¿no? Eh, yo creo en eso, creo que sí, que las redes sociales quizás se han vuelto un poco totalitarias, pero su estructura es así
Porque, bueno, porque no hay mucho espacio de distensión, sino que tú le das like o no le das like. Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Me gusta o no me gusta. Entonces, ahí pues no hay puntos medios. Tú digas, bueno, me gusta, pero no me gusta, pero más o menos me gusta esto, esto y esto. Entonces, pero no hay tiempo para explicar eso. Entonces, claro, es los que sí contra los que no. Y eso genera como un formato un poco totalitario para mi gusto, ¿no? Menos mal que hay estos espacios donde uno puede hablar con calma, decir, contar. Eh, También hay un tema generacional importante porque, bueno, las nuevas generaciones han crecido con todo este tema de la inmediatez, de la vida virtual, el mundo virtual. Eh, por ejemplo, yo hice una caricatura que a mí me gustó mucho, pero no fue tampoco ni para hacer alarde de más ni de menos. Yo creo en las nuevas generaciones y me parece que lo más importante es que las décadas y las generaciones se puedan comunicar con puentes para retroalimentarse, ¿no? Eh, y era muy cómica porque yo hablaba de que, bueno, en mi caso yo había crecido con lecturas de intelectuales, con música, hablaba de Mozart, hablaba de Carlos Fuentes, de algunos grandes maestros que yo tuve en el colegio con mis cosas, ¿no? Mi proceso educativo. Y después yo ponía, porque la caricatura también se nutre del humor y del sarcasmo, y yo ponía como la nueva generación TikTok, ¿no? Entonces, bueno, cosas Ok. aprendiendo con TikTok. Y te digo, a mí me encanta TikTok, yo me río muchísimo con TikTok y ahí salen unas cosas que de verdad son tan buenas que yo me estortillo y paso horas riéndome. Eh, bueno, las abuelas que agarran TikTok y se ponen a bailar ahí, tú dices, Buenísimo. ¿qué pasó, Dios mío? Y la señora está gozando y uno ve que ella está ahí entregada, disfrutando con sus minutos de fama. Entonces, bueno, eso molestó mucho porque quizás la gente interpretó, porque esa es una palabra también importante, cómo interpretas tú lo que yo digo. Y, y bueno, fue como un ataque, ¿no? No, porque tú, no sé qué, papá, y me empezaron a caer encima cuando yo no estaba, digamos que es como una manera sarcástica de reflexionar en torno a las cosas, ¿no? Dice, bueno, no me leo un libro, pero tengo TikTok, ¿ok? Y quizás eso es bueno o malo, yo no sé qué será, ya veremos. Eh, Son maneras diferentes como de seguir, de desarrollarse, de que las generaciones, ustedes son una generación de la inmediatez, o sea, todo está en un clic, todo es rápido, todo tiene que ser dinámico, no puede durar más de 30 segundos el video Me porque nadie aburro. para pelota. Entonces, eh, nosotros venimos más bien del aletargamiento, de que la cosa, bueno, una presentación, una introducción. No, mira, es que si no le metes a la dinámica a la cosa, no vas a poderte comunicar porque ustedes son así. Y esa es una característica importante, ¿no? Del mundo contemporáneo, porque además ustedes son así porque el mundo va corriendo y va volando y tienen que ir atajando la cosa sobre la marcha, ¿no? Claro, o sea, Entonces, el mundo nos ha codificado como a eso, como que apúrate, 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 no tienes tiempo que perder, o sea, tienes que apurar. puede perder el tiempo y el dibujo también se ha tenido que actualizar a esa dinámica y todos, yo misma, yo estudié comunicación en la universidad y nada de lo que yo aprendí en la universidad eh, tiene que ver con la comunicación actual, o sea, todo lo que es Instagram, todo lo que es el manejo de las redes sociales, de cómo postear, de cómo hacer. Bueno, me he tenido que meter un puñal de esos enormes para poder sobrevivir a una dinámica moderna. Y bueno, y me encanta porque a mí me gusta mucho aprender, ver con la facilidad que las nuevas generaciones manejan esto, es increíble, es una cosa que viene como innata, tú ves a los chamos
ya manejando los móviles y uno no se lo puede creer, ¿no? Cómo, con qué facilidad constructiva hay en el cerebro para generar cosas. Y el dibujo y la caricatura se ha tenido que actualizar en estas dinámicas. Por ejemplo, pasan tantas cosas en el mundo que antes era una caricatura diaria que uno hacía para el periódico el día siguiente. Ahora resulta que es que tienes hasta 3 y 4 temas por día y ha evolucionado todo muchísimo y las puedes postear por las redes sociales y vas a recibir un feedback y la gente te va a contestar, te va a decir si me gusta, no me gusta. Vas haciendo como, bueno, y las mismas redes te dan estadísticas de cosas. Entonces, sí hay un poder, como tú lo dices, tu arte es tu poder, sí hay un poder. Eh, con un clic podemos tener mucho poder, pero con un clic también tenemos que tener responsabilidad de las cosas que decimos, de las cosas que planteamos, para que la vida sea más constructiva, podamos eh, denunciar las cosas que no se hacen bien, todos estos personajes nefastos que gobiernan el mundo en la actualidad y que pareciera que, bueno, que estamos como involucionando en ese aspecto. Tal cual. Y yo creo que las redes también tienen una cosa, es que uno no sabe quién está detrás de ese teclado. Entonces uno puede recibir de todo. Con eso también te quería preguntar algo, haciendo como como ese contraste, porque entiendo que antes, o sea, en la prensa escrita, en la prensa física, era diferente recibir el feedback. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora el feedback lo recibes de inmediato, o sea, tú subes algo y ya el ratico, mira, me encanta o, ay, lo detesto. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es la diferencia? ¿Cómo es el contraste? Quiero saberlo. Bueno, para mí es mucho más emocionante ahora porque es mucho más rápido. O sea, es dinámico. Tú posteaste una caricatura, a los 5 minutos ya puedes tener 800 views. Y de esa gente, la mitad te dijo o cosas buenas y malas. Eso te da quizás una idea mejor de cuántas personas ven tu trabajo, de, bueno, de también cómo se construye y cómo se... Yo creo que se debería enseñar a leer caricaturas. Hay, de hecho, países como Francia, donde yo no sé si en Argentina, porque Argentina tiene una enorme escuela de caricaturas históricamente hablando, de caricaturistas maravillosos, pero en Francia sí es parte del pensum de los colegios y a los niños los enseñan a leer las caricaturas, a ver lo que está escondido detrás del dibujo, a observar. Y dentro de esta percepción, pues los caricaturistas son muy queridos y muy amados en ese arte, ¿no? Entonces, muchas veces también la caricatura se malentiende. Es como, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está insultando? ¿Qué no sé qué? ¿No está de acuerdo conmigo? Eh, y bueno, me pasó también cuando hice caricaturas, bueno, ya hace un tiempo, en contra de Guaidó, y eso fue que me cayó, pero me cayó la plana completa de la oposición venezolana. Y yo decía, pero bueno, no puede ser posible que la mitad del país, la oposición, también se comporte como la dictadura. O sea, no es justo. No, nosotros somos demócratas. Estamos pidiendo democracia. No podemos pedir democracia atropellando a los demás. Tenemos que pedir democracia sabiendo de que la democracia es pluralismo y de que yo puedo opinar, es mi opinión, yo la puedo dar y eso no me amerita que yo tenga un riesgo o que tenga un insulto. Eh, Hay muchas cosas ahí que me parecen interesantes y que creo que tenemos que aprender como país a saber cuál es el valor real de la diversidad, de la multiculturalidad,
de saber que las opiniones pueden ser diversas, que yo puedo estar de acuerdo o no con lo que tú dices, y que eso amerita un respeto. Eh, Porque bueno, un país de un solo color, un país donde todo el mundo opina lo mismo, un país donde no hay cabida, sino censura y la gente se calla para no tener problemas, entonces eso no es un país, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales es como una especie de laboratorio eh, en pequeño donde uno puede ver cosas que suceden a nivel A la sociológico macro. y bueno, y analizarlas, ¿no? ¿Crees que en el pasado, hace 20 años, que de haber tenido la inmediatez de las redes sociales, la gente se comportaría igual? Yo creo que sí, creo que sí hay algo que se esconde en las redes sociales. Quizás tú tienes un teclado, una pantalla y estás en tu casa y tú sabes que ahí nadie te va a agarrar, nadie te va a atacar. Hay como una cosa anónima de sentirse como que puedes quizás atacar al otro sin ser reconocido, ¿no? Eso, y bueno, también hay muchos robots y muchas plataformas pagadas para insultar y para generar este tipo de conflictos. Eso también ocurre. Eh, pero digamos que sí, yo creo que si las redes hubieran estado anteriormente, hubiera pasado lo mismo que está pasando en la actualidad. Tal cual. Qué buen análisis, porque yo siento que hay gente que puede pensar que no, ¿viste? Porque antes era diferente, pero la verdad es que yo creo que la gente con una máscara y con ese tipo de protecciones dice lo que le da la gana. Pero te quería preguntar algo, o sea, quería que habláramos de algo, porque estas son como las opiniones o lo que piensa la gente en las redes sociales. Pero de cara al gobierno, de cara a la dictadura, de cara a la censura, ¿te daba miedo? O sea, como, claramente, seguramente hubo miedo, pero ¿cómo fue de cara a estas personas que tienen el poder secuestrado? Porque siempre has sido muy abierta con tu tinte político, siempre has sido muy abierta con tu trabajo, no, nunca, yo creo que nunca he visto censura de tu parte, autocensura. Entonces, ¿cómo fue por ese lado? Bueno, sí, la verdad es que cuando yo estaba en Venezuela sentí bastante miedo en algunas oportunidades y a mí me empezaron a perseguir y fue como progresivo, ¿no? Hasta que ya después al final se volvió bien, digamos, bien angustioso, porque cuando tú eres un ciudadano, una ciudadana de a pie, tú vas y haces tu trabajo, tú quieres vivir tu vida sin una estructura, digamos, que te proteja. Y te tienes que confrontar con un Estado represor que tiene todo el poder, que tiene todo el dinero, que tiene toda la capacidad de atropello y que tampoco tiene escrúpulos, es una cosa bien ruda porque estamos hablando de una desigualdad de formas, ¿no? Entonces, bueno, uno trata de resistir lo más que pueda hasta que ya te das cuenta que, pues bueno, que ya las persecuciones y las amenazas son demasiado violentas y fue lo que hizo en mi caso que yo me fuera de Venezuela y en el caso de muchos venezolanos que, como tú bien sabes, están viviendo en otros países y tratando de sobrevivir a una nueva vida con otras oportunidades fuera del país, de nuestro país, que está tomado por todas estas mafias y por todos estos personajes tan terribles, ¿no? ¿Crees que la caricatura de derechos humanos, la caricatura crítica, ¿no? Está en decadencia, o sea, en nuestro país. Bueno, en Venezuela es muy difícil denunciar porque sabemos que eso tiene unas consecuencias graves, porque que a ti te vayan a buscar a tu casa por haber posteado un tweet
diciendo algo que no te gusta y te metan preso, eso es terrible. O sea, nadie quiere eso. Y bueno, lo hacen precisamente para que las personas se limiten a no hacerlo. Y bueno, sabemos la cantidad de presos políticos que hay que se mantienen bajo tortura, bajo vida infrahumana en todas las cárceles que ha generado la estructura dictatorial de Nicolás Maduro y de Chávez. Eh, Más gente pues que ha sido atropellada, gente que ha sido asesinada por protestar, como los muchachos eh, cuando las protestas y bueno, todo esto es real, todo esto existe hoy, todo esto, hay familias divididas, familias que inocentes que le han dado pena de 10 20 años y están presos, gente que le destruyeron la vida completamente. Eh, Todo este tema de los derechos humanos, yo siempre lo vi en, bueno, en mi vida, pero estuve más cerca de este tema ahora cuando, bueno, cuando yo salí de Venezuela y empecé a darme cuenta de la importancia realmente de, de mantener la estructura de derechos humanos en las sociedades, porque es lo primero que las dictaduras pues destruyen, ¿no? Y, y empecé a darme cuenta de la importancia de hacer dibujos eh, con respecto a ese tema, de poder dibujar. Yo hice un trabajo de las mujeres presas, las primeras mujeres que estuvieron presas en todo este tema político por las protestas. Y muchas de ellas después me escribieron y me agradecieron, lo cual fue muy, muy bonito para mí. Bueno, sentir que ellas tuvieron como ese rostro, como que alguien las vio, mira, me dibujaron, yo estoy aquí, yo es como un grito que no puedes gritar tú, pero alguien lo hace por ti y te sientes reconocida en eso, ¿no? Y bueno, ahorita con el tema de los presos políticos que están ahí, periodistas, eh, gente valiosa bueno, que ha tenido que pagar un precio altísimo por, por estar en Venezuela y por opinar. Qué fuerte eso. Y con todo esto que hemos hablado, ¿cuál crees que sea el futuro de la caricatura o, bueno, o el artivismo en Venezuela? Bueno, yo sí veo que en Venezuela hay gente haciendo muchas cosas, ¿no? Todo lo que se pueda construir en un país como Venezuela es activismo, porque el sentido general de la dictadura es la destrucción. Mientras más destruidos estamos, más golpeados estamos, menos podemos reaccionar ante ellos y ellos se aprovechan. Ahora, la gente que está haciendo cosas, que está haciendo murales, que está haciendo artesanías, cosas gastronómicas, que trabaja sobre la identidad de lo que somos, que tiene una tiendita y la maneja como puede dentro de todo lo difícil que es una economía que busca la ruina de las personas. Eh, y bueno, contracorriente, porque los que nos fuimos por lo menos tenemos otra cultura que nos arropa y nos ayuda a reconciliarnos con el mundo civilizado, pero los que se quedaron allá no tienen nada, entonces, y además digamos que un sistema que te dice, bueno, si no te quieres morir de hambre, enchúfate, ¿no? Métete a corrupto, métete a hacer cosas que todos sabemos que se han aprovechado del dinero de la gente. Y bueno, no es fácil, ¿no? Mantener esa dignidad incólume de decir, ¿sabes qué? Yo no soy igual que tú y yo voy a sobrevivir a esto como pueda dentro de mis parámetros y mis valores dignos, ¿no? Entonces es toda una tarea titánica, una fuerza
complicada y por eso creo que es muy importante valorar las personas que construyen, que manejan ese activismo en nuestro país, que ha dado un vuelco, pues desde las protestas hasta muchísimas cosas que se hacen ahora que quizás tienen un velo más pacífico y también ayudan a denunciar. Y nosotros desde el exterior, por supuesto, trabajamos día a día por, por denunciar, por decir las cosas, por mostrar nuestro trabajo. O sea, para que esta tragedia tenga sentido, hay que buscar la vuelta a que realmente el trabajo que hacemos sea valorable, sea, eh, bueno, tenga el sentido real que nosotros les damos. Qué bonitas esas palabras, porque yo siento que también hay mucho por hacer, hay mucho que se ha hecho y hay mucho por hacer. Entonces, nada, nosotros también podamos aportar ese granito de arena, está bueno. Y también te quería, para ir cerrando, ¿no? Te quería preguntar, tú has vivido esa dualidad, ¿no? De la old school, de la vieja escuela, y ahora esta, que es nada, esta época de la inmediatez, de lo que hablábamos, de las redes sociales. ¿Qué mensaje le mandarías a, por ejemplo, a la Ruby de ahora, de hoy en día, una pequeña que está viendo esta conversa de estas dos generaciones diferentes, y que son, nada, que vamos por lo mismo, pero somos diferentes? ¿Qué mensaje le enviarías a esas pequeñas, a esos pequeños activistas que vienen por allí, que nada, que también conozcan tu trabajo, que entren a este bonito camino? ¿Qué les enviarías? Bueno, yo les diría que hay que prepararse, no quiero parecer una abuela, pero hay que prepararse, hay que tener curiosidad de las cosas, meterse, buscar, hurgar, saber las fuentes primordiales de las cosas, buscar, así como tú me decías, referencias. Yo sentirme que puedo ser un referente tuyo me produce un entrañamiento muy lindo y de verdad que te lo agradezco profundamente porque cuando yo hago mi trabajo lo hago pensando en la página en blanco y en lo que yo tengo que decir, pero uno nunca siente que eso va a llegar a ser referencia de algo y es una gran responsabilidad serlo, ¿no? Eh, sobre todo porque uno no se quiere desilusionar nunca de sus referentes y uno quiere mantenerlos ahí de generación en generación. Y hay gente que dice, no conozcas a tus ídolos, pero bueno, a mí me pasó diferente, me acaba Sí, de pasar diferente, así que no, te puede chévere. para bien o para mal. Te puede pasar, a veces te gusta mucho la obra de un artista y dices, wow, es lo máximo, que es referente, pero cuando conoces a la persona dices, Dios mío, qué horror, qué ego, o qué persona tan detestable, o no te cae, lo que sea. Pero bueno, el lado humano y el lado del trabajo y de la obra no necesariamente tienen que ir de la mano. Eh, es sabroso y es muy lindo cuando te gusta la obra de un artista y conoces a la persona y te complementa más y entonces dices, wow, ahora me gusta más porque qué, qué bien, qué persona tan sencilla, qué manera, ¿no? Y eso me gusta. A mí, yo siempre le digo a la gente que, bueno, que la comunicación es fundamental, que ojalá yo me pudiera comunicar más con las nuevas generaciones y programas como este me ayuda a que se conozca mi trabajo, que me puedan seguir en las redes sociales y ver un poco de qué va para yo también poderme actualizar. Y, y sí creo que, bueno, que el activismo es una responsabilidad. Crear eh, como posibilidades de denuncia, de activismo, no es una tarea fácil. No es lanzarle una lata de sopa a un cuadro de Van Gogh. O sea, me parece que Vamos allá. tenemos que ir más allá, tenemos que mostrar que de verdad tenemos inteligencia para decir las cosas, para darle la vuelta
bueno, a las situaciones y que podamos dar propuestas inteligentes, propuestas creativas, propuestas que, porque cuando uno ve una campaña y dice, wow, esto está buenísimo, mira qué inteligente y armaron esto, cómo lo hicieron, cómo lo dijeron, uno se quita el sombrero y uno dice, esto, el que lo hizo, de verdad vale la pena, ¿no? Pero cuando uno ve que el activismo se usa para tener fama 5 minutos y, y una cosa absurda, dice, bueno, pero si el activismo no es destruir, el activismo es construir, que podamos invitar a las nuevas y a las viejas generaciones a unirse en un deseo de mundo mejor, sin ser naif ni come flor, pero que podamos luchar un poquito en contra de toda esta maldad que se ha generado en el mundo. Yo lo hago con mis dibujos y trato de, bueno, de decir cosas y los demás pues utilizan sus dones y sus herramientas también para que eso pueda darse. Yo creo en los puentes y creo en los puentes generacionales sobre todo. Yo, fíjate, cuando yo empecé a hacer dibujos en el periódico, yo tenía a Pedro León Zapata, que era el que hacía los dibujos en el otro periódico, y Pedro León, bueno, me llevaba a mí unos cuantos años, muchísimos años. Yo sí de pequeña veía sus caricaturas en el periódico. Y yo le decía, y nosotros conversábamos mucho, yo le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una generación o dos generaciones intermedias entre tú y yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió ese vínculo? Eh, y ha debido existir, porque él era mucho más mayor que yo y entonces yo decía, ¿qué pasó con los puentes generacionales para que las nuevas generaciones pudieran entrar también a aprender? Y me gusta mucho cuando uno puede enseñar, porque enseñar es dar paso al conocimiento y dar paso también a la técnica y dar paso a que las nuevas generaciones puedan tener el privilegio que tuvo uno de aprender de otras. Entonces, creo que de eso se trata un poco, bueno, el activar todos estos bombillitos que están apagados y que podamos todos seguir alumbrando la lucidez que, que en este oscurantismo pues se está perdiendo. Mira, una pregunta, ¿esta es otra charla TED que estamos grabando? Porque esto está buenísimo. Entonces, aquí estoy como agarrando mucha, mucha data. De verdad, qué placer. Eso, que podamos activarnos. Es una invitación a crear, una invitación a seguir diciendo cosas tú con tu manera pues de entrevistar, de decir, de preguntar, y yo creo en eso, creo que todos pues podemos hacer una red y ojalá pudiéramos hacer un TED con tantas cosas importantes que podemos decir. Claro que sí. De verdad que qué placer hablar contigo. Gracias, en serio, por este rato, por estas enseñanzas, porque esto es, siento que me estás, de verdad te digo, me estás tirando mucha data, como se dice acá en Argentina, y me siento muy privilegiada y capaz, personas que nos van a estar viendo, porque esto, bueno, se está grabando, pero nos van a ver por allí, digan, oye, ahí estas personas me están lanzando una información bien chévere, esto parece más un taller que una entrevista, parece una clase. Así que yo siento que esto ha sido una clase para mí, así que de verdad te agradezco muchísimo y lo tomo, tarea para la casa, me lo llevo, capaz te escribí a las 3 de la mañana, mira, eso que dijiste en el minuto 35 de nuestra conversación, me quedó resonando, entonces yo siento que va a ser algo así y de verdad gracias. Bueno, Y ¿cómo? no, ojalá todas las personas o muchas de las personas que nos puedan escribir y nos puedan comentar cosas, porque la comunicación es dinámica y también la idea es pues aprovechar estas redes que nos acercan y que nos dan este contacto tan inmediato, ¿no?
y es un ping pong. Y la idea, y yo creo que esto es una de las cosas más importantes con las que me quedo, que si no estamos de acuerdo está bien, si estamos de acuerdo está perfecto, pero que hay espacio para todos, que hay espacio para nuestras opiniones, obviamente sin hacernos daño, pero yo creo que podemos escucharnos entre todos y tomar lo que nos sirve y lo que no, bueno, listo, perfecto, lo vi, no me gustó y bueno, lo dejo que pase. Pero yo creo la base para que todos convivamos, esto puede sonar muy come flor, muy hippie, pero yo creo que la base para que convivamos todos en armonía es el respeto. Así que yo creo que va por ahí y que podemos seguir haciendo país. Así que podemos quedarnos Sí, con eso. totalmente. Y yo en eso pienso mucho en la obra del maestro Carlos Cruz Diez, una obra que celebra el color y que habla de la pluralidad, porque al final todas estas gamas de colores que él presenta en su obra, que son infinitas, habla de lo que es un país, habla de lo que es el, el mundo en su totalidad, digamos, una estructura de colores infinitos, donde, donde todos podemos entrar. Entonces, cuando regresemos a Venezuela, vamos a Nos regresar recibe él, a ese aeropuerto y con esos colores. Y tenemos que darnos cuenta que si pedimos democracia es porque creemos en la pluralidad y creemos en la diversidad. Y ahí es donde está todo. No podemos pedir democracia eh, pensando en cambiar unos totalitarios por otros, sino todo lo contrario, en el respeto que tú bien dices, que es la base de toda relación y sobre todo en, bueno, en sentirnos a salvo de poder decir las cosas con las cuales estamos de acuerdo y con las que no. tal cual, tal cual. Así que nos quedamos con esa. Y para finalizar, quería meter algo por allí, y es que pronto vamos a estar teniendo un concurso, ¿sí? De diseño, de ilustración, y se llama Ilustrando Nuestro País. Y quería, bueno, que hicieras la invitación, que hiciéramos la invitación para llamar a estas personas, a estos ilustradores, para que participen en Ilustrando Nuestro País. Así que te lo dejo allí. Bueno, quiero invitarlos a este concurso Ilustrando Nuestro País. Qué maravilla, qué hermosa imagen. Eh, pues ya me Huesa de oro. de ver dibujos. Nuestra jueza de oro. Así que nada, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Qué chévere esta conversa. Falta un cafecito, pero bueno, confío que no, pronto romperemos también esta barrera de la Pasaré virtual. para que nos tomemos ese café con una media luna y bueno, Una media lunita, bueno, puede ser acá, ¿viste? Puede ser acá una media luna, ¿viste? Un matecito, nos hacemos un mate y listo, a casa. Nos podemos escuchar a Gardel, a Piazzolla y listo. No, mentira. ya, querida, era Genial. Gracias, eres lo bueno, más. gracias de verdad por el espacio. Ya tienen mis redes sociales, raimasuprani.com y en Instagram, Raima Caricatura. Nos vemos.